Muy bien. Buenos días. Bienvenidos a la presencia de nuestro Dios en nuestro culto matinal. Aquí estamos extendiéndoles una cordial bienvenida a todos los que el día de ayer estuvieron en la adoración, en la liturgia, y hoy, el primer día de la semana, Domini Solis Dei, no es el día del Señor, en latín Domini Solis Dei, día del sol, pero el día del Señor, aunque algunos cuando quieren generalizar, todos los días son, sí, claro, y vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, un día, Él los hizo todos, en términos general, pero cuando llegó al séptimo día, a pesar de que Él hizo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y cuando llegó al séptimo día, hizo una pausa y dijo, 6 días trabajarás, y el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Esa es una señal de propiedad de que hay un creador. De todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comáis, porque el día que comieres morirás. Pregunto, los que me están oyendo, ¿dónde está su tatarabuelo, su bisabuelo? Y algunos no tenemos que ir hasta allá. Pregúntenme a mí, ¿dónde está mi madre, la que me trajo a existencia cuando yo fui huérfano, cuando tenía 12 años? Otros de mis hermanos tenían 10, otros tenían 8 y otros tenían 6. Hay una demostración. Y cuando el Señor hizo esa declaración, dice, antes que te formases te conocí, y antes que nacieres yo te aparté. Gloria al Señor. Amigos, hay que ser realistas. Pidamos la iluminación del Espíritu Santo para que Él nos ilumine, para que Él nos guíe en este tema y que podamos ser edificados en su palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Y aquí estamos. ¿Cuál es el título de la disertación para los que me están oyendo? ¿Cómo dice cómo dejar de pecar? Wow, pastor, ese título, eso es un desafío. Ahora, lo que yo quiero es que entendamos que un título a una disertación o a una meditación, bueno, para tener una idea. Aquí no está diciendo que usted no es pecador y que yo no soy pecador. Dice, ¿cómo dejar de pecar? Pregúntele al salmista David. Dice yo fui engendrado en pecado. Entonces un pecador. Ahora, porque yo fui engendrado, estoy sellado, estoy destinado. Génesis 3 nos ha afectado a todos. Y entonces viene el Señor y nos hace entender con claridad. Por cuanto todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos son todos. El que predica, el que no predica, todos. Ahora, nos quedamos ahí con esa declaración, nos quedamos de este lado. ¿Y que para qué? ¿Y para qué vamos a seguir predicando? ¿Para qué vamos a seguir orando? ¿Para qué vamos a ir al templo? Dice, sí, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Dice, y la paga del pecado es muerte. Entonces, haga lo que haga, nadie es eterno. Y esas son declaraciones que usted no las puede, no las puede evitar, no las puede rechazar, no las puede, borrar. Esas son declaraciones que si usted lo acepta, va. Y si no lo acepta, va. Entonces, ¿cuál es el antídoto? La paga del pecado es muerte. Yo dije huérfano de madre a los 12. Mi padre murió cuando yo cumplía 50 años. Y por lo tanto, venga lo que venga y pase lo que pase, la paga del pecado es muerte. Y el antídoto de la muerte, más la dádiva de Dios, el que nos creó a nosotros, que no es muerte, el que es vida por la eternidad. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo dejar de pecar? Vayamos entonces al texto bíblico que se encuentra en 1 Juan, capítulo 3, verso 6. Sin la iluminación del Espíritu Santo, nosotros o podemos quedar en una situación peor que cuando comenzamos. Enséñanos, oh Dios. Una plegaria del Salmo 90, 12. Enséñanos a contar este día. Enséñanos a entender. Ilumínanos por tu Espíritu Santo para entender este texto. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estamos entendiendo, amigos de la fe, hermanos en Cristo Jesús, sinceros de corazón, verdaderos adoradores. Aquí no está diciendo que el pastor Reed no está diciendo que él no es pecador. Estamos hablando de un tema, cómo dejar de pecar. Preguntémosle al apóstol San Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, persiguiendo a la iglesia, azotando a la iglesia, haciendo blasfemar a la iglesia. Y hasta el colmo de consentir en la muerte de Esteban, el primer mártir. Después de ese encuentro con Jesús, en la sencillez, ¿siguió Pablo persiguiendo a la iglesia? Ahí dejó de pecar en ese rublo. Y eso no quiere decir que él rotundamente vivió a partir de ese momento en este mundo sin ser pecador. Él siguió siendo pecador. Y él dice, cada día muero. Dice, y con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero eso no le quita de que él dejó de ser pecador. Estamos hablando de un texto aquí, cómo dejar de pecar. Entonces cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y a partir de este momento dejo de perseguir a la iglesia, dejo de azotar a la iglesia y dejo de encarcelar a la iglesia. Y en ese pecado y todo el mundo, cuando él iba en camino a Damasco, antes del encuentro con Jesús,
en ese proceso aspirando, dice, y amenazas. Y el Señor le apareció en el camino para que dejara de pecar en ese rubro. Y cuando el Señor lo paró, lo iluminó y lo botó y lo tiró al suelo y estando en el polvo, en humillación, dijo, Saulo, Saulo. Él oyó la voz y los que estaban ahí, bueno, no vieron a nadie porque el propósito no eran ellos, era el instrumento que los dirigía. Saulo, Saulo. Y entonces dijo, ¿quién eres? Bueno, esa es la versión real. Y me imagino que le dijo el Señor, no me levante la voz. No me levante la voz. Yo soy Jesús, contra quien tú respiras amenaza. Yo soy Jesús contra quien tú encarcelas y asustas y avergüenzas y causas temor a los niños, a las familias que me siguen a mí. ¡Wow! Dijo el Señor. ¿Qué es eso? Y entonces, ¿qué quieres que te haga? No, Señor. ¿Qué quieres que haga? En esa condición que tú te encuentras, tú no puedes hacer absolutamente nada. Yo no te puedo decir qué es lo que tú vas a hacer. Si estás en el suelo, ¡levántate! Y me imagino que él trató y no pudo. ¿Por qué? Porque separado de mí. Esa es una lección plena para nada puedes hacer. Dice separado de Jesús, persiguiendo a Jesús, encarcelando a Jesús, azotando a Jesús, avergonzando a Jesús. Y entonces viene Jesús y lo va a chinear. Levántate, si eres tan poderoso, ¿para dónde vas? Voy para Damasco. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si encuentro algunos de los que no están colaborando con el Sanedrín, echarlos presos. Levántate. No pudo. Y los que estaban ahí oyeron la voz y vieron su incapacidad, vinieron y lo cogieron y no sé cuánta distancia había y lo llevaron y le pidieron a un amigo a la casa del curtidor, no sé si él lo conocía, usted le puede dar hospedaje a este señor porque él no puede caminar, no puede ver, y lo dejaron ahí. Y luego le dijo, en el capítulo 9, le dijo el Señor a uno llamado Ananías, ve acerca del mar y pregunta por un curtidor que taña cueros, y porque ahí está un hombre llamado Saulo. Y entonces empieza la conjetura. Y me estás mandando para que vaya a ver a ese criminal, para que vaya a ver a ese asesino, para que vaya a ver a ese que mantiene azotada a la iglesia. Ananías habla, dice el Señor, mire, yo no te estoy pidiendo que discutas conmigo, yo te estoy dando una orden, ve allá y pregunta, porque ahí está uno llamado Saulo, que tiene 3 días de no comer. Bueno, pues voy a ir. Y cuando llegó, lo encontró, ahí estaba. Y que le dijo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Y oró por él. Y cuando puso las manos sobre él, ¿qué sucedió? Dice que le cayeron como escama de los ojos. Y a partir de ese momento, dejó de perseguir, dejó de azotar. En ese aspecto, ¿cómo dejar de pecar? Entonces el texto dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Y entonces dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo. Así que el pecado de azotar a la iglesia, de encarcelar a la iglesia, de hacer blasfemar a la iglesia, hasta llegó. Ya no siguió pecando en ese rubro. Y eso no le quita de que él no era pecador. Porque cuando usted va al libro de los Hechos, y entonces dice Pablo, dice yo con la mente sirvo a Dios.
pero con la carne a la ley del pecado. Dice, porque yo encuentro que hay un antagonismo en mí. Yo quiero hacer el bien, pero como soy pecador, el bien que quiero hacer no lo puedo ejecutar. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, con la mente, yo estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Pero todavía hay una inclinación en mí. Y bueno, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de Génesis 3, de este cuerpo caído? Entonces, ¿quién es la solución? Dice el versículo que sigue, gracias a Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. El que está en Cristo. Porque Él sufrió todas nuestras enfermedades y el castigo el castigo que yo merecía, Él lo asumió y Él perdonó. Dice, y entonces el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová. David ahora habla, ya dejemos a Pablo, y viene David ahora, y se bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre, y no olvide ninguno de tu beneficio. Y en los rubros que sigue dice, porque Él es el que sana toda tu dolencia. Número 1. Y no solamente el que sana toda tu dolencia, el que perdona todos tus pecados. Todos son todos. ¿Quién? Jesús. Entonces, ¿para qué los perdona? Usted se da cuenta que cuando el Señor, el Dios Padre, Él no nos puede ver a nosotros. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Él no nos ve a nosotros, porque si Jesucristo se aparta de nosotros y nosotros quedamos a la intemperie ante el Padre, somos fulminados, somos carbonizados, somos eliminados. Entonces, ¿quién es el mediador? Y Jesús es el prisma. El Padre nos ve a nosotros a través de Jesús. Y cuando Él no puede ver nuestros pecados, Él no puede ver nuestras debilidades. Entonces, el que encubre, el que nos mantiene a nosotros en presencia, dice, es que como que usted está viendo su celular, y entonces usted ve su rostro, y entonces atrás de usted, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y cuando yo estoy en Jesús, de modo que si alguno en esta mañana está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, no, nueva criatura es en Cristo, al permanecer en Cristo, al estar en Cristo. Y entonces, para que podamos estar en Cristo, para que podamos permanecer en Cristo, tenemos que recibir a Jesucristo, creer a Jesucristo. Y entonces, cuando dice, yo soy la vid verdadera, para que ustedes no sean fulminados, eliminados, ustedes tienen que venir a mí. Y no solamente tienen que venir a mí, ustedes no vienen y se van, tienen que permanecer en mí. Y cuando ustedes permanecen en mí, ustedes van a manifestar fruto de tranquilidad, de justicia, justificados por la fe de permanecer en mí. Entonces tienen paz para con Dios. La ira de Dios no los toca, porque ustedes están en mí y yo soy el amortiguador de la ira de Dios, porque la ira de Dios no es contra usted, sino contra el pecado. Y como nosotros fuimos engendrados en pecado, entonces Jesús dice, bueno, aquí estoy, Padre. Y entonces el Padre lo mira a Él. Y entonces a través de Él me perdona a mí, me justifica a mí, me da paz a mí, me da amor a mí. Y aun cuando yo cometo pecado, Él sigue viendo a Jesús. Dice, porque Él es el mediador y mi sangre, y Jesús y el Padre no va a burlar la vida de su Hijo, la sangre de su Hijo. Y esa es la razón por la cual yo estoy aquí tocando este tema.
para que nosotros entendamos que es por la misericordia de Dios, por el carácter de Dios, por el perdón de Dios, que nosotros estamos existiendo, pero la paga del pecado es muerte. Hay por lo menos, hablando el Dick Wynn en su devocional, Amor que sana, él enfoca, hay por lo menos dos maneras de enfocar el texto de hoy, de acuerdo con nuestra comprensión del significado del pecado. El pecado es un acto que hago, como comer demasiado, beber demasiado, gritarle a toda persona, ser irrespetuoso. Ese es el concepto. El pecado es un acto en este cuerpo mortal. Este es un acto. Pero cuando yo estoy en Cristo, cuando yo permanezco en Cristo, si vivo, del Señor soy, y si muero, del Señor soy. Y a partir de ese momento que dice el Señor, déjame ese pleito. ¿Usted cree en mí? Sí. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. El que cree en mí, las obras que hago, Él hará. Él las hará. Y mayores que estas hará en extensión. ¿Vino Jesús a Costa Rica? No. ¿Fue Jesús a Guatemala? No. ¿Fue Jesús a Estados Unidos? No. Es extensión. ¿Y dónde estaba usted? Y donde él llegó al centro de Palestina y ahí se mantuvo y ahí en Jerusalén lo crucificaron y después de que llegó a Jerusalén él se regresó al Padre y entonces este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, en Costa Rica, Salvador, Guatemala, dice, por testimonio. ¿A través de quién? A través de su palabra. Y su palabra la manifiesta a través de su espíritu. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos, dice, al Espíritu Santo, el otro consolador, porque esta palabra que yo estoy transmitiendo y que usted está oyendo no fue traída por voluntad de Juan, ni por voluntad de Pedro, ni por voluntad sino por el Espíritu Santo. Ese es el rol de darnos a conocer la verdad por medio de la palabra. Y por eso usted está oyendo en Estados Unidos, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Este es el misterio de la piedad. Pero usted y este servidor, y el Señor podía usar podía prescindir de nosotros. Y abreviar esta obra y mandar a los ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan. Pero ¿en qué nos serviría a nosotros? Todo servido en bandeja. A mí no me cuesta nada. Yo no quería salvarme. Yo quería seguir siendo pecador. Y el Señor Jesús lo hizo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que participar. ¿En qué sentido? Por lo menos creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y usted no cree porque usted nació creyendo. Él le ha dado la fe para que usted crea. Y usted dice, he aquí la paciencia. He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe. Hay algunos que no guardan la fe. Ni la fe quieren guardar. Y usted se levanta. Yo no creo en nadie, ni me hable de Jesús. Yo no tengo nada que ver con Él, porque yo no quiero ser. ¿Por qué? Porque Dios lo creó con libre albedrío. Y usted es el que tiene que decidir si cree o no cree, si acepta o no acepta. Porque la naturaleza caidita nuestra es contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que quieren honrar a Dios a través en la carne, esa es una contradicción. No se sujetan, ni tampoco pueden. Pero cuando usted está en Jesús, de modo que si alguno está en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pasaron. ¿Para dónde pasaron? Dice que Él toma esa debilidad suya, Él toma esa pecaminosidad suya y la traslada
y la echa al fondo de la mar. Es para que entendamos. ¿Usted cree que y la echa al fondo de la mar? Es para que entendamos nosotros que cuando Él nos perdona, Él hace de cuenta que nosotros nunca hemos pecado. Ese es el misterio que nosotros no podemos entender. Dice, el que desarrolla eso es Jesús. Usted ve que el Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de la debilidad, de que somos pecadores. Pero el Espíritu Santo no borra nuestros pecados. Él nos convence que somos pecadores y que necesitamos ¿a quién? Al que borra nuestros pecados. ¿Y quién fue el que borró nuestros pecados? ¡Jesús! Ahora yo entiendo. Cuando usted escucha al pastor Bullón, el Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo es convencernos de pecado, que somos pecadores, que tenemos una naturaleza caída y que separados de Jesús nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Separados de Jesús seguimos siendo malos. Pero cuando estamos en Jesús y permanecemos en Jesús, dejamos un hombre después de 20 años de ser alcohólico, de repente, el Espíritu Santo obró en él, se iluminó la mente y dice, a partir de este momento yo quiero ser cristiano. Y desde ese momento dejó el alcohol, dejó del maltrato, dejó de dormir en las calles. Ahí dejó de pecar. ¿Cómo dejar de pecar? En Cristo. Y dejó de ser borracho y se volvió sobrio. El que tenía 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, de repente se encontró con Jesús y entonces dijo, no se pueden servir a 2 señores a la vez, no se pueden servir a 2 mujeres a la vez, dice, o ama a una o aborrece a otro. Entonces dejó 1, 2, 3, 4, 5 y se quedó con una, y a partir de ese momento ya no se siguió pecando en ese rublo de una mujer y otra mujer y otra mujer. Pregúntele a la mujer samaritana. Estas son las cosas, hermanos, que nosotros debemos de entender. Aquí no está diciendo que usted no es pecador. ¿Cómo dejar de pecar? Pregúntele a la mujer samaritana. Para las damas, usted puede dejar de pecar en ese rublo. No está diciendo que usted no es pecadora. ¿Cómo dejar de pecar y acumular un pecado y otro pecado y otro pecado y otro pecado hasta que muera? Ese no fue el fin con el cual el Señor nos creó. Entonces, ahí vamos al libro de San Juan capítulo 4. Ella viene de una manera solapada. El sol está caliente. Los discípulos no están. El único que se encuentra en el escenario es Jesús. Y cuando aparece la mujer ahí como media rara, escondiendo lo que no puede esconder. Y entonces cuando el Señor, ahí sentadito, tranquilo, y el sol dice, dame de beber. No sé si estoy oyendo lo que estoy oyendo. Sí, lo mismo que estás oyendo es lo que estoy diciendo, que me des de beber. ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Tú eres judío, ¿verdad? Bueno, y entonces, qué cosa rara. ¿Cuál es la rareza? ¿Por qué tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? ¿Y qué tiene que ver tu raza con el deseo que yo tengo de beber? ¿Hay algún? No, es que en el oriente la palabra, el agua, es un don de Dios. ¿Y cómo tú me vas a pedir el don de Dios cuando somos enemigos? Los samaritanos y los judíos no se llevan. Dijo Jesús, si tú supieras, mujer, quién es el que te pide de beber, no estarías con tu argumento, con tu defensa. Tú le pedirías a él y él te daría una fuente que salte para vida eterna y tú no tendrías que volver a buscar agua a este pozo.
Wow, dijo la mujer, se olvidó de que era mujer samaritana, el prejuicio racial, y entonces comenzó una conversación. Tú me estás ofreciendo a mí, ¿dónde está el cántaro tuyo? ¿Dónde está el mecate para sacar el agua del pozo? Tú no tienes con qué sacarla, así que ¿cómo me estás ofreciendo algo que para ti es imposible? Esa es la mentalidad carnal, esa es la mentalidad humana, y así razonamos nosotros. Cuando el Señor nos llama, dice, ¿por qué me llama? Si yo soy pecadora, yo soy adúltera, y entonces Jesús nunca le habló, dice, mujer, dice, dame de beber, un favor, dame de beber. Y yo digo, ¿por qué me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana y los samaritanos y los judíos no se llevan. Tú estás hablando otra cosa. Pero si tú supieras quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él. Wow, digo ella. No tienes con qué sacar, eso no es problema. Y entonces dijo, dame de esa agua que me estás ofreciendo a ver si es cierto. Pruébame. Probadme ahora en esto, dijo. Y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a vaciar bendiciones hasta que sobreabunde. Dios me pide a mí que le pruebe y le pide a usted que lo pruebe en esta mañana. ¿Usted es samaritana? ¿Usted es samaritano? Pruébame. Y entonces dice, dame de esa agua. Y entonces dice, Estela, yo te voy a dar, pero antes de que yo te dé, ve y llama. ¿A quién? ¿A quién voy a llamar? A tu marido. Usted está como la samaritana del pozo. Y entonces dijo ella, no tengo marido. ¿Le digo la verdad o no tengo la verdad? En presencia de quién estoy. Amigo, el que encubre no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay muchos samaritanos que me están escuchando y hay muchas samaritanas que me están escuchando que, bueno, y yo no estoy especulando. Dice que tienen uno y otro, dejan este, se meten con este, dejan con este. Hay hambre y sed de justicia. Dice tu hambre no es, y tu sed no es del agua del pozo, no es del agua de la paja, no es de la municipalidad, es de Jesucristo. Y usted tiene que tomar la decisión. Ve, llama a tu marido. Es que yo con él, yo le tengo una demanda. Él no se puede acercar a mi casa. Él no puede venir a mis hijos, a ver a mis hijos. Porque, dice, esa es la ley que se le ha impuesto, amigos. Entonces dijo, ve y llama a tu marido. Dice, y no tengo marido. Entonces dijo, claro, porque el que tienes ahora no es tu marido. Y muchos de los que están escuchando esta mañana tienen un marido que no es su marido. Yo no. ¿Y quién soy yo? Y yo no estoy juzgando ni estoy condenando, porque hay samaritanos en todo momento, en todo tiempo, pero el Señor te está hablando en esta mañana a ti como persona, como individuo. Y entonces cuando ella dijo, bueno, me estás enviando a que vaya a llamar a mi marido, y dejó su cántaro. Y dejó su cántaro para ir como misionero, para responder como a las damas que hace 2 semanas que dice, yo iré para que usted vaya, y para que yo vaya hay que dejar su cántaro. ¿Y cuál es el cántaro? La soberbia. Lo pongo en bandeja. ¿Cuál es tu cántaro? La soberbia. ¿Cuál es tu cántaro? El enojo. ¿Cuál es tu cántaro? La gritería. ¿Cuál es tu cántaro? La enemistad contra mí mismo y contra las demás. Dice, no me hablo con fulano, no me hablo con mengano. Como decía alguien, mire, yo tengo varios días de no dormir con mi esposo. Él duerme donde le da la gana. Ve y llama a tu marido. A que, mira, si no podemos vivir aquí, ¿a qué cielo vamos a ir? Y para que va a la iglesia, para que lee la Biblia, deja tu cántaro hoy, aquí, en esta hora. Y cuando ella dejó su cántaro, ¿a quién fue a llamar? A José. Ya no fue a las damas, no fue a los hombres, no fue a las damas. Dice, ahí viene la quita marido. ¿Qué anda haciendo? Porque va a la casa de Juan. Porque va, y ella no. ¿Y qué dice la esposa de Juan? Dice, ella fue no para decirle, mire, yo quiero que
esta noche tengamos una cita. Dice, yo quiero que ustedes vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Quizás Él sea el Cristo. Y mire, pueden imaginar ustedes si yo tuviera un cuadro vívido. Mire, aquel que estaba limpiando el patio salió detrás de la samaritana. El que estaba, bueno, chineando el niño, amor, cuida de este niño. ¿Y dónde vas? ¿Y detrás de quién vas? ¿Vas a seguir a esa mujer? Y todavía. Y entonces el uno dejaba lo que estaba haciendo, el otro dejaba lo que estaba haciendo. Y al ratito, mire, había un grupo de personas aquí. ¿Y quién iba a la cabeza? La samaritana. ¿Y cuál era el mensaje? Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Quizás Él sea el Cristo. Pregunto yo, después de ese encuentro de la mujer samaritana, ella siguió quitando maridos. ¡No! ¡No! Y cuando ella llegó, bueno, ahí está el Señor. Ahí está el hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Y cuando se pusieron a hablar con Jesús, y Él empezó a saciar la sed, quizás de algunos que se habían acostado con la samaritana, y a partir de ese momento, ellos dijeron, paro, hasta aquí, lo que hemos escuchado nos ha llenado, nos ha transformado. A partir de este momento, yo voy a ser leal, yo voy a ser diferente en mi casa. Muchas gracias, mujer, que tú nos has traído. Y ahora nosotros somos testigos de lo que hemos oído. Y no solamente creemos lo que tú dijiste, sino que nosotros mismos somos testigos de que es una realidad. La primera misionera a los samaritanos. Dice, recuerde que ni los discípulos pudieron. Cuando los discípulos intentaron hacer algo por los samaritanos, llegaron con una mente negativa, opuesta. ¿Qué le pidieron al Señor? Dice, por lo menos, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde estaba el tesoro de los discípulos? Estaba en el cielo y en la tierra. Y uno adora donde está su tesoro. Y cuando llegaron donde Jesús, dice, dice, Señor, nos das permiso de que pidamos del cielo fuego para que consuma. Usted no puede servir a dos señores, o está en el cielo o está en la tierra. ¿Y dónde estaba la mente de los discípulos? En el cielo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, no, para que el Padre le diera permiso para hacer su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Consumir a los enemigos, a los samaritanos. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Dicen, y Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Volvámonos a Jesús, centrémonos en Jesús en esta mañana, y el Espíritu Santo nos está convenciendo de nuestras debilidades, de nuestros deseos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, y el que está en Cristo no desea la muerte de sus semejantes. Imagínense, en Jesús, ellos no estaban, la mente de ellos, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y la mente de ellos estaba en el cielo y estaba en la tierra. Y entonces no se puede servir a dos señores a la vez. O ustedes están en el cielo, nuestra ciudadanía es en el cielo, pero no podemos estar sirviendo al Señor y sirviéndonos a nosotros mismos. Y le dijo el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir a las almas, sino que las almas sean salvas por Él. Amigos, ¿por qué puso la demanda a usted contra tu esposo? Para quitarle todo. Para verlo caminar descalzo. Para verlo vivir debajo de un puente. ¿A quién le pidió eso? ¿Y por qué lo pidió? Sencillamente porque no lo amo. Y los hijos, bueno, a mí me va a quedar todo. Eso es donde está. Usted adora
Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y donde está vuestro corazón, ahí está su adoración. Mire, estas son las cosas así en bandeja. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar eso. No es liturgia, es relación. Es relación. Y todo aquel que permanece en Él no peca, no desea destrucción, no desea que le quiten todo por mujeriego, que le quiten todo por borracho, que le quiten todo por egoísta, que le quiten todo por irresponsable. Ese no es el espíritu. Cuando usted está en Cristo, usted ve que Jesús no hace un discurso. Él dice en San Juan 14:15, si me amáis, dos palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es posible que usted tome una decisión esta mañana. Y si no lo hago, usted puede tomar una decisión, si es un alcohólico, de no seguir tomando. Si ha sido un infiel, de no seguir, yo no quiero que mis hijos aprendan, si es una dama, yo no quiero que mi hija aprenda las mañas que yo he aprendido, yo no quiero que los hijos míos, y por temor a que los hijos no aprendan esas mañas y que no sigan mis pasos, eso no es amor. Usted lo está haciendo por el temor de que sus hijos, eso no es amor. Dice, Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted tiene que obedecer por amor y no por temor. Y no porque el Señor murió por mí. Dice, que el amor de Cristo te constriña. Que el amor de Cristo te mueva a hacer lo bueno y a dejar de hacer lo malo. Pero si dejas de hacer lo malo, porque no quiero ir al infierno, porque no quiero que mis hijos padezcan, eso no es amor. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, que sea por amor. Y el amor no es una emoción, no es una acción, es una persona. Y esa persona es Dios, el que no ama, y todo aquel que es nacido. El que ama es porque ha nacido de Dios. El que no ama, dice, ni le ha visto ni lo ha conocido. Deje que Dios obre en usted el amor, el querer como hacer su buena voluntad. Si usted está en Cristo, usted no tiene el deseo de odiar. Usted no tiene el deseo de que la gente sea quemada, de que la gente sea destruida. Y voy a terminar diciendo lo que el apóstol Juan dijo en 1 Juan, porque nosotros podemos tomar actitudes y las hemos tomado vez tras vez. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué las hemos tomado? Para seguir cumpliendo lo que dice Jeremías capítulo 8, verso 20. Pasóse la siega. De por sí yo fui engendrado en iniquidad. Pasóse la siega, acabóse el verano y yo no he sido salvo todavía. Pero dice, y la actitud, si no es por amor, y la mayoría de las veces, lo que nosotros no está basado en las dos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, que sea por amor y no por temor, que sea por amor y no por reciprocidad. Usted puede hacer cosas buenas y esa es la razón. Usted ve que en el capítulo 7 del libro de Mateo y el versículo 28, algunos dirán, Señor, nosotros echamos fuera al demonio en tu nombre, nosotros profetizamos, pero ellos lo hicieron no por amor, sino porque se podía hacer. Y obradores dice demás, apártense de mí, ustedes están equivocados. Y el capítulo 1 de 1 Juan, a mí, no sé si a usted le va a ayudar, espero que sí, porque como esto es asunto de persona, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, de embriaguez y de los cuidados de esta vida, porque usted pueda hacer cosas, y muchas cosas, y buenas cosas,
sin amor. Sencillamente porque por naturaleza, yo soy bondadoso. No, por naturaleza no le hago bien ni mal a nadie. Pero no es porque amo a Jesús, sino sencillamente porque a mí me nace. A mí me nace. Y aquí está, dice, me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Pero ustedes no lo hicieron en mi nombre, pero no porque me amaban. Lo hicieron porque porque yo he dado potestad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hasta resucitarán muertos. En mi nombre ustedes van a orar por los enfermos, pero no porque ustedes me aman. Ustedes lo hacen porque en mi nombre. Y honro mi nombre. Y entonces algunos creen que porque lo hicieron no me aman, no me quieren. Y entonces ahí dice, yo no los conocía a ustedes lo hicieron porque se aprovecharon de mi nombre. Y los que creyeron y los que fueron, pensaron que ustedes eran personas elegidas y escogidas. Pero el plan es, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Y cuál puede ser la actitud suya y cuál puede ser mi actitud en esta mañana? Nosotros como cristianos, estoy hablando de los paganos. Dice el versículo, y así como lo voy a leer, dice el capítulo 1 de 1 Juan. Usted puede reaccionar de dos maneras. Si decimos, este es asunto personal, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesús. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Así que, Señor, echamos fuera demonios. Usted ve que hay exorcistas, personas que estudian el exorcismo. Y el demonio se presa. El único que me puede sacar a mí es el pastor Vin. El único que me puede sacar a mí de este cuerpo, manden a llamarlo. Y usted, pastor, lo estamos llamando para que venga a orar. Usted le está haciendo caso al enemigo, porque el enemigo, y entonces usted ya queda engañado. Y yo, mire, cuando a mí me piden que vaya a orar por alguien, lo primero que yo digo, yo no soy exorcista. Porque yo no soy exorcista. Yo vengo porque el amor de Cristo me constriñe. Y Él me ha dado autoridad en mi nombre. No por Él, no porque yo estudié. Y hay exorcistas. Y esos son los que van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, porque ellos practicaron eso. Pero yo les hago entender, no me estén llamando a mí de lugar en lugar. Dice, porque no soy exorcista. ¿Me entienden? El amor de Cristo me constriñe. Así que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Eso es el pecado, el engaño autoproducente. Y luego el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Usted ve el extremo, el dilema. Si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Y si digo que no he pecado, yo estoy haciendo parecer a Dios como mentiroso. ¿A qué cielo voy a ir? Y entonces, ¿en qué quedamos, pastor? Porque nos meten en este dilema. No, Señor. Ni usted ni yo estoy en dilema. Aquí está la salida. Dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para justificarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la manera como usted deja de pecar en ese rublo.
el Señor toma la iniciativa. Si usted confiesa, la parte suya es confesar. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los encubre no prosperará. Y hay gente que va a morir de artritis, de colitis y de todas las enfermedades por simplemente no confesar y apartar. Dice, yo soy un borracho, yo soy un fumador. Desde 14 años estoy fumando, desde 15 años estoy fumando. El que confiesa y se aparta, ahí está, misericordia. Pero nosotros lloramos, nos retorcemos y es que, bueno, y yo no sé cómo voy a hacer porque yo le tengo 2 hijos y sabe, y yo sé que él era casado y que él no podía casarse conmigo y ahora tenemos estos 2 hijos y llora y el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El llanto no borra pecado, el llanto no salva. Dice, ¿hasta cuándo? Le dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Dice, habiéndolo yo desechado para que no sea rey. A veces nosotros con nuestro llanto creemos que somos más tiernos y más misericordiosos. Dice, no es el llanto, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y entonces, si usted quiere alcanzar misericordia y usted quiere que el Señor salve su alma, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Como el que confiesa, dice, si confesare vuestros pecados, nosotros somos generosos con los demás, confesamos el pecado del hijo. Este hijo es malo, este hombre es malo, pero él sostiene a los hijos. Si confesare vuestros pecados, si yo confieso mi pecado, Dios es fiel y es justo. Dios es fiel y es justo. Yo tengo que creer y confiar que Él es fiel y justo. De lo contrario, muero en mi miseria. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque Dios es fiel y justo. ¿Lo harás? Deja tu cántaro y ve, llama a tu marido hoy.